la nube. Bueno, acá damos por inicio a la segunda clase teórica de termodinámica. Un poco la metodología va a ser de que al comenzar cada clase vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto en la clase anterior, a los efectos de poder enganchar el tema que sigue, ¿no? Si ustedes tienen alguna pregunta, la vamos evacuando cualquier duda que tengan en el momento que vamos haciendo el repaso, ¿sí? Voy a compartir pantalla. A la pizarrita. Bueno, ahí la tienen ustedes. A ver, la clase pasada, obviamente, lo primero que hicimos fue definir qué es la termodinámica, a través de una definición bastante interesante porque integra una serie de conceptos que vamos a ir recalcando sobre los mismos a lo largo de esta clase teórica, ¿sí? Si ustedes recuerdan, habíamos definido a la termodinámica como el capítulo de la física que estudia las interacciones energéticas entre un sistema y sus alrededores. Esta definición, les decía, era bastante integradora, bastante interesante, porque de entrada nomás en la propia definición ya se introducen conceptos que nos van a servir para entender cómo vamos a encarar la teoría termodinámica a lo largo de este curso, ¿sí? Entonces, ahí habíamos hablado de que la termodinámica básicamente se aplica sobre el análisis, o mejor dicho, consiste en el análisis de un sistema, que vamos a llamar sistema termodinámico justamente, y que ese sistema, a ver si acá lo tengo, ¿sí? Ese sistema se definía como, ustedes ya lo vieron en cursos de física anterior, como la porción del universo que se aísla para su estudio. Entonces, acá aparece un concepto muy interesante en donde no necesariamente el sistema que el cual va a ser objeto de nuestro estudio tiene que coincidir con un sistema físico que nos muestra, digamos, qué es lo que queremos estudiar. Es decir, lo que es el concepto de la palabra sistema, esto más básicamente es un concepto subjetivo que nosotros vamos a definir para estudiar. Es decir, dicho más en criollo, nosotros vamos a aislar la parte del universo que queremos estudiar, nosotros vamos a definir cuáles son los límites de ese sistema, y al definir los límites del sistema, queda automáticamente definido los alrededores del mismo. Lo que les decía es que esos límites no necesariamente tienen que coincidir con los límites naturalmente que se puedan ver. Pueden o no coincidir. Es decir, si yo quiero estudiar, qué sé yo, un globo, ¿qué es lo que pasa con un globo de cumpleaños? Puedo o no hacer coincidir los límites del sistema termodinámico con los límites naturales de ese globo, ¿sí? Depende de qué es lo que quiera estudiar y cómo lo quiera analizar, depende de cómo se me plantee el problema, ¿sí? Eso es un tema interesante que vamos a recalcar muchas veces, y sobre todo en los problemas de la práctica, en donde siempre tengan presente de que la definición de los límites de ese sistema, y por ende del sistema propiamente dicho de sus alrededores, lo ponen ustedes, de acuerdo a cómo quieran analizar ese problema. Una vez que están definidos los límites del sistema, ¿sí? Lo que vamos a mirar es lo que acá está claramente especificado en la definición. Lo que a nosotros nos va a interesar es justamente las interacciones energéticas. Es decir,
¿qué es lo que va a atravesar esos límites del sistema? Cuando yo hablo de interacción entre un sistema y sus alrededores, significa que lo que tengo que mirar es justamente la interfaz que se da entre el sistema y sus alrededores, que la hemos puesto nosotros mismos. ¿Sí? Un punto que no sé si se los aclaré la clase pasada, es que es altamente conveniente, que una vez fijados los límites del sistema, a lo largo del análisis del evento termodinámico que estamos estudiando, no cambien esos límites. Porque si no, pierden puntos de referencia. Es decir, si bien los límites son algo que uno mismo fija, si lo van cambiando a lo largo del análisis del problema, corremos riesgo de perder el estado de referencia y por lo tanto llegar a conclusiones, no digo erróneas, sino poco consistentes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Una vez adoptados los límites de ese sistema, avancen con esos límites a lo largo del análisis. Si en algún momento se dan cuenta de que lo han puesto mal a esos límites, lo que tienen que hacer es volver a empezar de cero, redefiniendo las fronteras del sistema, acomodándolo de acuerdo a lo que uno vaya necesitando. ¿Está? Dicho de otra forma, el hecho de que los límites del sistema sea algo virtual y que uno lo acomoda como quiere, no significa que yo lo pueda cambiar en cualquier momento durante el análisis que voy haciendo del evento termodinámico. Bueno, la definición de energía es otro de los conceptos de los cuales hemos hablado, en donde energía habíamos adoptado como una de las mejores definiciones de energía, es esta que ustedes ya conocen, en donde decimos que energía es la capacidad para producir trabajo o de modificar el estado de un sistema, ya sea del sistema propiamente dicho o de otros subsistemas u otros sistemas con los cuales interacciona el sistema que yo estoy analizando. El concepto de energía, nosotros ya generalmente ya venimos con un concepto internalizado, ya lo tenemos, digamos, conceptualmente lo que es la energía. Simplemente hacer referencia, digamos, a la definición ampliada de energía, introduciendo a la materia como una manifestación de la energía, de acuerdo al enunciado en la propia teoría de la relatividad de Albert Einstein, ¿no? Es decir, ya hablar de materia y de energía, dependiendo de cómo lo estemos analizando, podemos decir que son manifestaciones de un mismo ente, ¿sí? Tanto la materia como la energía pura. En función de los límites de los sistemas, podríamos clasificar a los mismos en un sistema totalmente abierto, que es el sistema que intercambia a través de sus límites, tanto en corrientes energéticas puras como corrientes de materia, que conllevan en sí mismo una corriente energética, ¿sí? Ese es el sistema más amplio que se pueda ver, el sistema abierto. Después, aumentando las restricciones de los límites de esa interfaz, podemos encontrar el sistema que solamente intercambia corrientes energéticas puras a través de sus fronteras, y en ese caso estamos hablando de sistemas cerrados. ¿Tá? Y por último, también tenemos el sistema en donde la restricción que se le impone a sus límites son prácticamente absolutas, es decir, que no puedan intercambiar ningún tipo de corriente energética, ni las llamadas de energía pura, ni las de materia, y nos encontramos con los sistemas que son sistemas de tipo aislado. Uno muchas veces se pregunta, o se puede preguntar, ¿para qué voy a analizar un sistema aislado si no intercambia nada? Digamos, si el objeto de la termodinámica es justamente estudiar las interacciones, ¿por qué yo voy a utilizar sistemas aislados si no va a haber interacciones? Bueno, acá hay que hacer una gran salvedad. El sistema aislado, lo voy a ampliar acá en el dibujo este, ¿sí?
El sistema aislado lo que tiene es que se usa muchísimo en el análisis termodinámico. ¿Por qué? Porque en realidad uno puede hacer uso de un sistema aislado compuesto, de tal forma que a mí me permita justamente aislarme o independizarme de los alrededores para hacer un estudio interno un poco más detallado. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, yo dentro de mi sistema aislado puedo tener subsistemas. Alguien me está pidiendo control remoto de su pantalla. Alvarado Gonzalo. Declino. Porque supongo que metió mal el dedo. A ver, dentro de un sistema aislado yo puedo obtener otros subsistemas dentro del aislado. Y de esa forma, aislando todos estos sistemas simples, aislando el sistema compuesto general, yo me aseguro de que cualquier análisis energético que realice dentro de ese gran sistema que está aislado, lo puedo hacer estando absolutamente seguro de que no se me escapa nada. No sé si me entienden. Es decir, ya esto lo vamos a utilizar mucho cuando veamos máquinas térmicas, ¿no? Es decir, yo puedo analizar las interacciones que se puedan suceder entre estos sistemas, por ejemplo, entre este y este, o entre este y este, o teniendo la completa seguridad que las corrientes energéticas que yo estoy analizando entre esos subsistemas son esas y no se me está escapando ni sumando otras que me provengan del exterior. ¿Sí? Por eso el sistema aislados es un concepto muy interesante a tener en cuenta en el momento de hacer análisis. Vamos a tener un montón de ejemplos a lo largo del curso en donde nos vamos a ver obligado a aislar el sistema compuesto para poder hacer un análisis con mucha exactitud y teniendo la seguridad de que no vamos a tener influencia externa sobre los subsistemas que estamos estudiando. ¿Tá? Cada uno de estos subsistemas dentro del gran sistema aislado tendrá también la posibilidad de ser un sistema abierto o un sistema cerrado. No sé si me entienden el concepto. ¿Tá? Cuando yo tengo un gran sistema compuesto, aislado, me olvido de lo que pasa en los alrededores de ese gran subsistema, porque está aislado. ¿Tá? Bien. Hecho estas salvedades, ¿tienen alguna duda hasta ahora? ¿Alguna pregunta sobre esto? Así ya nos vamos metiendo directamente en cómo la termodinámica evalúa los distintos subsistemas o los distintos sistemas termodinámicos que pueden aparecer. ¿Preguntas? A ver. Sí, a ver, si puedo repetir lo último, acá me plantea. La idea, si nos remitimos nosotros a la definición de termodinámica, que dice que estudia las interacciones energéticas entre los sistemas y sus alrededores, en principio aparecería que el sistema aislado, que es el que no intercambia nada, no hay ninguna interacción entre el sistema aislado y sus alrededores, diría que parece que es medio absurdo tenerlo en cuenta, porque si yo voy a estudiar las interacciones y ese sistema está aislado, sus interacciones van a ser cero, ¿para qué tiene sentido hablar de un sistema aislado en este caso? Si yo estoy dando ya por seguro de que no va a haber interacción entre ese sistema y los alrededores. Pero el sistema aislado se vuelve una herramienta muy interesante de aplicar cuando tenemos varios subsistemas que queremos estudiar las interacciones entre ellos. Entonces, como lo que yo quiero es asegurarme que las interacciones que estoy estudiando son efectivamente las que ocurren dentro de esos subsistemas, que ya no son subsistemas aislados, sino serán subsistemas abiertos o cerrados, si yo quiero estar sobre esa, digamos, tener la seguridad de que las interacciones que estoy viendo
son las únicas interacciones que hay entre mis subsistemas, lo que hago es englobar todos los subsistemas que estoy estudiando en un gran sistema y lo aíslo. ¿Sí? Lo englobo en un gran subsistema, recuerden que los límites siempre son, generalmente son virtuales, lo englobo y lo aíslo para estar seguro de que ni se me escapa ni nadie externo me está aportando a la interacción que yo estoy estudiando. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan, en la clase pasada yo había hablado de tener un cubo azul que me va a interaccionar con un cubo rojo. Todavía no digo de qué tipo de interacción estoy hablando, ¿sí? Pero acá lo que sí estoy seguro es que va a haber una interacción entre estos dos, ¿sí? Si yo lo que quiero es estudiar esta interacción, lo que corresponde que haga es que englobe todo el conjunto de estos dos subsistemas en uno más grande que esté aislado. ¿Sí? Entonces yo lo que tengo que hacer es englobar esto en un subsistema general, ¿sí? Que está aislado. Con eso yo garantizo de que la interacción que yo estoy estudiando entre el cuerpo azul y el cuerpo rojo, esta interacción, ¿sí? No se vea interferida por ninguna corriente energética externa, ya sea de entrada o de salida. ¿Sí? No sé si queda un poquito más claro el concepto ese. A ver, hay otra pregunta en el chat. ¿Puede haber un sistema aislado dentro del sistema aislado? Sí, puede haberlo. Yo puedo tener dentro de esto, si quiero, un sistema aislado. La pregunta es, ¿para qué me sirve? Nada más. Pero de que puede existir, puede existir. Es decir, yo acá puedo tener otro subsistema que está aislado. ¿Sí? La pregunta que ya dentro de esto es, ¿para qué lo quiero? Yo aíslo un conjunto de subsistemas a los efectos de poder estudiar, de estar seguro de que las interacciones entre ellos son esas y nadie me está interfiriendo. Si yo vuelvo a meter otro sistema aislado dentro de ese gran sistema aislado, no me va a aportar mucho. Pero de que lo pueda ver, lo puede ver. Uno nunca sabe con qué se pueden encontrar. Sí. ¿Sí? Bien. Ahora, yo quiero volver sobre un concepto que lo vamos a repetir un montón de veces y que de hecho, cuando enunciemos los postulados de la teoría termodinámica, van a ver que va a aparecer prácticamente como un primer postulado. El concepto que yo quiero volver a tocar, que ya hablamos algo la clase pasada, es el concepto de estado, ¿sí? Termodinámico. A ver, el estado de un sistema, ¿sí? Cuando yo tengo un sistema termodinámico, significa que tengo un sistema que va a interaccionar con otro, o que vamos a decir que va a evolucionar desde una situación a otra, teniendo interrelaciones o interactuando con otro subsistema o con su alrededor. ¿Sí? Ahora, para yo entender, para saber de que hay una interacción, o para darme cuenta que hay una interacción entre ese sistema y su alrededor, o entre ese subsistema y otro subsistema que está a la par, yo tengo que tener bien en claro cuál es el estado de ese sistema, el estado inicial de ese sistema. ¿Sí? Es decir, tengo que buscar algún mecanismo, alguna forma de definir o de caracterizar el estado del sistema que voy a analizar. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que tengo que encontrar alguna variable, alguna propiedad de ese sistema termodinámico que cuando interaccione energéticamente con su alrededor o con otro subsistema, esa variable cambie, o esa propiedad cambie. ¿Sí? Y esa propiedad que va a cambiar es justamente lo que nosotros vamos a denominar variable de estado. Es la que me va a definir el estado termodinámico de un sistema. Por ejemplo, vamos a poner algo bastante sencillo.
de entender. Supongamos que yo tengo un cuerpo, a ver si lo puedo dibujar así más rápido. Supongamos que yo tengo, acá voy a dibujar, un cuerpo que está a una determinada altura de un sistema de referencia, ¿sí? Yo acá tengo la base, ¿sí? Y esto, bueno, es el hecho de que el cuerpo, pero no importa, esta distancia vendría a ser h. Ay, qué horrible que salió eso. Esta sería la altura a la que se encuentra ese cuerpo, ¿sí? Y yo lo que estoy queriendo estudiar es, a ver, la situación de energía potencial que tiene ese cuerpo, ¿sí? Ustedes saben que la energía potencial de un cuerpo, por física 1, está directamente relacionado con una variable que es la altura. ¿Está? Si yo de repente, por algún motivo, tengo al mismo cuerpo, ¿sí?, ubicado más arriba, vamos a suponer que este es el mismo cuerpo, ¿sí?, algo pasó para que el cuerpo pase de este estado. A ver, déjenme un segundito jugar. Yo acá tenía... Algo pasó para que el cuerpo pase de este estado a este otro estado. ¿Se ven las flechitas? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Vamos usando cosas de acá, lo que yo puedo ir haciendo en esto. ¿Sí? Y a ver aquí. Ah, tengo otra flechita más linda todavía. Bien. Es decir, ¿qué pasó entre estos dos? El cuerpo es el mismo, pero algo cambió. ¿Sí? Yo ahora tengo al cuerpo en un nuevo estado que tiene ahora... Ah, qué bonito. Tiene ahora esta nueva altura. Estamos bien ahí, ¿eh? Me funciona mejor el dibujito, ¿sí? Entonces, ¿qué es altura para este caso? Es justamente la variable que me define el estado de un sistema. ¿Está? ¿Se entiende el concepto de lo que es variable de estado? No siempre es fácil. Ahora vamos a empezar a hablar justamente qué es lo que hace la termodinámica para encontrar las variables de estado, o cómo estudia un sistema la teoría termodinámica, ¿sí? Pero quiero que empiecen a asimilar el concepto de variables de estado. Si yo, por ejemplo, para analizar la energía potencial de este cuerpo, elijo como la propiedad que me va a marcar el estado el color del cuerpo, obviamente no voy a llegar a nada. No voy a poder estudiar cómo cambia energéticamente el cuerpo si mi variable de estado es color, para este caso en particular. Mi variable de estado para este caso en particular tiene que ser la altura, ¿tá? Que es la variable que va a cambiar cuando el cuerpo, cuando mi sistema termodinámico, este cuadradito rojo, tenga una interacción con los alrededores o con otros subsistemas, que haga que esa variable de estado cambie. ¿Me siguen hasta ahí? Pueden contestar, no hay problema. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Esa identificación de la variable de estado es muy, muy importante. Y esto me va a dar pie, sobre este tema vamos a volver un montón de veces, ¿no? Pero esto me va a dar pie a cómo analiza la termodinámica, cómo hace el análisis de un sistema termodinámico. En primer lugar, la termodinámica que nosotros estudiamos va a analizar de lo que pasa dentro del sistema solamente desde el punto de vista macroscópico. Si yo
tengo, a ver, vamos a abrir una nueva, no se me borra esto. Si yo tengo un sistema, a ver, déjenme que vuelva a colocarlos. Si yo tengo un sistema termodinámico cualquiera, ese sistema termodinámico vamos a suponer que sea un gas que está dentro. ¿Sí? Si dentro de este sistema que acabo de dibujar, ¿sí?, yo tengo un gas, ¿qué pasa si yo miro dentro de ese sistema? Voy a ver un montón de moléculas, o de partículas si quieren, que se están moviendo adentro. ¿Estamos? Ahora, si yo uso la mecánica clásica, la mecánica de Newton, ¿cómo describo yo ese sistema? Lo que tengo que hacer es determinar partícula por partícula que está dentro de ese sistema e indicar de cada una de ellas, para un instante dado de tiempo, tengo que marcar su posición, ¿sí?, y su vector velocidad. ¿Estamos? Digamos, para cada una de esas partículas, si yo lo quiero describir desde el punto de vista de la mecánica de Newton, tengo que para cada partícula marcar su posición y su velocidad. Si estamos en un sistema de 3 dimensiones, por cada una de las partículas yo tengo que definir X, Y y Z, y también tengo que describir las componentes del vector velocidad B sub X, B sub Y, B sub Z. ¿Está? Para cada una de las partículas del gas. Eso significa que yo voy a tener, si tengo n partículas dentro de ese sistema, tendré 6 por n variables que me van a describir en su conjunto todo el sistema. Es lo que la mecánica me indica. Obviamente, principio de incertidumbre, no, acá todavía no hablamos de principio de incertidumbre, esto estoy leyendo el chat, y me preguntan si eso es el principio de incertidumbre. No, el principio de incertidumbre es un principio que se da a niveles cuánticos, eso es otra cosa. Acá yo estoy hablando solamente de la descripción de un sistema desde el punto de vista de la mecánica newtoniana. ¿Está? La mecánica newtoniana en realidad se aplica para una partícula, o para interaccionar 2, 3 partículas. Ahora, cuando yo tengo que describir un gas dentro que está contenido en un recipiente, si voy a irme a la mecánica newtoniana, tengo que hacer esto. ¿Sí? ¿Alguien pregunta? No. Bueno, entonces, obviamente, esto que le estoy diciendo es bastante engorroso de aplicar si me voy a poner a describir termodinámicamente un sistema haciendo uso de la mecánica de Newton. Se vuelve imposible, o por lo menos de un tratamiento muy, muy engorroso. Entonces, ¿qué es lo que hace la termodinámica? Analiza el sistema desde el punto de vista macroscópico, es decir, no me interesa qué es lo que está pasando dentro del sistema mirando cada una de las partículas, sino lo que vamos a analizar son aquellas variables desde el punto de vista macroscópico que vayan a cambiar cuando el sistema interaccione energéticamente con su alrededor. Para ello, hay un ejemplo muy, muy lindo que lo da Kallen, digamos, en su libro, que son los llamados discos de Munsell. Munsell o Mansell, no sé cómo se pronunciará en este caso, dependiendo del origen. Los discos Munsell son estos que yo acabo de escribir. Vamos a suponer que yo tengo un sistema que está compuesto por 11 partículas. Está una gran partícula central, que tiene además una carga eléctrica más 2, y 10 partículas a la vuelta, 2 de las cuales, estas verdes que ustedes ven acá,
tienen carga -1 cada una, de forma tal que el sistema completo tenga carga eléctrica neutra. ¿Está? Estas 11 partículas están interrelacionadas entre sí con unos imaginarios resortes, como ustedes pueden verlos aquí. Es decir, esos resortes van a permitir que estas partículas se muevan de acuerdo a determinados modos. Bien, ¿qué puede pasar acá? Vamos a suponer que estas partículas, por alguna interacción que hagan, se vea lo siguiente, que todas las partículas que están alrededor de esa gran partícula que está haciendo la vez de núcleo, por decirlo así, empiezan a tener un movimiento de expansión axial alejándose de la gran partícula. ¿Sí? Todas al mismo tiempo, de esta forma. Entonces, si eso sucede, ¿qué voy a observar desde el punto de vista macroscópico que pasa? ¿Qué se les ocurre que yo puedo llegar a observar? Que se repelen, tienen igual carga. No, a ver, no voy a ver directamente una repulsión. Ustedes fíjense que de repente ese sistema empieza a tener este movimiento. ¿Sí? ¿Qué es lo que van a ver desde afuera? Os recuerdo que ustedes no pueden ver las partículas. Acá me ponen una expansión que aumenta el volumen. Exactamente. Eso es lo que yo voy a ver. Un aumento de volumen. Entonces, en este caso hay una propiedad que tiene el sistema que va a ser justamente el volumen. Que es lo que vamos a poder observar. Entonces, acá yo ya tengo una situación que desde el punto de vista microscópico yo tendría que decir, tal partícula se está alejando, está cambiando su posición de acuerdo a una componente velocidad en X, Y, Z, alejándose de la partícula central. Y tengo que hacer esa descripción una por una. Desde el punto de vista macroscópico, si sucede eso, yo lo que voy a observar es una expansión de la variable de estado volumen. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora analicemos otro modo. ¿Qué pasa si las partículas se interaccionan entre sí de esta manera? Es decir, esta con esta, no pasa nada, esta con esta, acá interaccionan estas entre sí. Fíjense que las dos partículas que están cargadas negativamente, en algún momento, por efecto de esa interacción con la partícula adyacente, va a cambiar su distancia respecto a la partícula central cargada positivamente. Y acá sí voy a observar, desde el punto de vista macroscópico, que va a haber otra variable que también va a cambiar. ¿Sí? Esa variable que se va a notar, en este caso, va a ser la variable polarización. Es decir, vamos a ver desde el punto de vista macroscópico un cambio, ¿sí?, en el sistema, porque vamos a empezar a notar que va a haber momentos dipolares dentro de ese sistema. ¿Por qué? Porque va a estar cambiando la simetría eléctrica dentro de ese conjunto de partículas que conforman mi sistema. ¿Sí? Ahora, si yo voy a un modo como este que ustedes están viendo acá, en donde las partículas interaccionan de esa forma, ¿sí?, las azules con las azules, y las verdes cargadas negativamente, y la partícula gran central no cambia, fíjense de que yo, en principio, si ocurre este movimiento es porque hay una interacción, claramente, ¿sí? Pero acá yo no voy a observar nada desde el punto de vista
macroscópico naturalmente, o en principio no podría llegar a observar nada, porque no hay cambio en el volumen, no hay cambio en el momento dipolar, pero sin embargo hay una interacción entre partículas, estas partículas azules o celestes, que en un momento dado se pueden incrementar más, pueden vibrar más rápido, pero siempre y cuando estén manteniendo el factor estérico, o sea, el volumen del sistema, y manteniendo la simetría eléctrica también, entonces yo no voy a notar nada. Esta variable, que está asociada con estos modos ocultos, por decirlo así, porque yo no lo puedo ver desde afuera, se va a asociar con una variable que en termodinámica la vamos a llamar todavía no defino nada, simplemente estoy comentando. Entropía. ¿Sí? Que es cuando la interacción energética que está teniendo ese sistema va a ocurrir por una determinada vía en donde no voy a ver claramente una variable, ¿sí? Una variable natural. No se preocupen, esto simplemente es un adelanto de lo que se viene, y estamos introduciendo, fíjense, a la entropía. Todavía no la definí, usted no tiene la más pálida idea de qué se trata, pero yo ya estoy intentando introducir el concepto de que esa variable llamada entropía primero es una variable primitiva, ¿sí? Y que está relacionada con un modo de intercambio de energía. ¿Está? ¿Se entiende? Ahora bien, todo este ejemplo, vuelvo a mi sistema original, fíjense de que este sistema, en donde yo tengo un montón de modos de vibración y de traslación, por llamarlo así, dentro de estas partículas entre sí, si yo, repito, si yo tengo que describirlo desde el punto de vista mecánico, tengo que pararme en cada una de las partículas y decir, che, tiene esta posición y tiene este vector velocidad vibrando, alejándose o moviéndose una respecto de otra, de cada una de las partículas, que en este caso son 11. Ahora, claramente, la naturaleza misma se encarga de cancelar movimientos y de cancelarlo estadísticamente, de tal forma que yo solamente voy a observar, de acuerdo a cómo se estén moviendo esas partículas, voy a observar alguna variable de estado de tipo macroscópica. Es decir, hay una cancelación estadística que me permite a mí solamente, en vez de hablar en este caso muy particular de 66 variables distintas, ¿por qué digo 66? 3 de posición, 3 de velocidad, 11 partículas. ¿Sí? Serían 66 datos que yo tendría que dar permanentemente para describir este sistema. La propia naturaleza se encarga de ir cancelándola desde el punto de vista estadístico y dejándome ver solamente unas pocas variables macroscópicas, que cuando se mueve en una expansión, en este caso, esa variable macroscópica es el volumen, por ejemplo. Cuando hay vibración entre partículas cargadas eléctricamente, yo voy a ver un cambio en la polarización. Y puede haber algún modo en que aparentemente no hay ningún cambio desde el punto de vista macroscópico, pero sí estamos seguros de que hay una interacción energética entre el sistema y alrededores. Ahí, a esas variables ocultas que la naturaleza no me termina de mostrar claramente, le vamos a llamar por ahora entropía. Esta no es una definición de entropía, ni mucho menos. La definición de entropía va a estar muy clara y muy concisa en esta termodinámica, y la van a entender bien particularmente. ¿Está? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna, profe. ¿Entienden todo? Estamos fantásticos. Bueno. Vamos a ver una ilustración que está en el Sengel, que nos gusta mucho ponerla. Ya se las comparto ahora.
es esta. Fíjense, vamos a suponer que tenemos un dique. ¿La están viendo ustedes ahí? Sí, ¿no? Sí, profe. Bueno, vamos a suponer también que acá por el momento yo pongo una restricción acá. O sea, no hay escape de agua. ¿Sí? Entonces yo tengo agua contenida en una presa, en un dique, y obviamente si miro detenidamente dentro de ese sistema, dentro del dique, voy a ver un montón de moléculas de agua que están moviéndose de un lugar para otro, ¿sí? Teniendo una cierta energía cinética, cada una de esas partículas, ¿sí? En donde cada una de ellas va cambiando permanentemente su posición y su velocidad, ¿sí? Por un movimiento aleatorio natural de las moléculas dentro de ese dique. Si nosotros ponemos ahí adentro una rueda tipo turbinita dentro de ese sistema, esta rueda, ¿qué va a pasar? Esa rueda no le va a pasar nada. Desde el punto de vista macroscópico no vamos a observar nada. ¿Por qué? Porque estadísticamente, esos movimientos aleatorios que va a tener cada una de las moléculas que conforman el agua van a pegar en la rueda, pero se van a cancelar mutuamente. Cuanto mayor sea el número de moléculas, aunque tengan mucha energía, no voy a observar una variación de tipo macroscópica. ¿Está? Porque van a ser tantas las moléculas que van a golpear en todas las direcciones posibles a esa rueda que va a provocar una cancelación de cualquier movimiento que pudiese tener esa rueda. ¿Está? Pero si yo libero la restricción que puse y provoco que salga una corriente de agua por el fondo de la presa, y ahora sí, externamente, pongo la rueda esa, sí voy a obtener un movimiento de la rueda, ¿sí? Que se va a transformar en una energía de tipo rotacional. Está claro que, digamos, es el principio con el que trabaja una presa hidroeléctrica. Pero fíjense qué acabo de hacer. Estoy ahora ya teniendo no un sistema, tengo dos. Uno, antiguamente cuando yo tenía la restricción acá, cuando yo había puesto acá la restricción, yo tenía un solo sistema que estaba aislado, no interaccionaba con nadie. Agua dentro del dique moviéndose internamente y sin ninguna interacción. Cuando liberamos este vínculo y dejamos que el agua fluya ordenadamente por la base de la presa, lo que estoy haciendo es haciendo interaccionar el dique, por llamarlo de alguna forma, con otro sistema que vendría a ser la turbina que está externamente. ¿Sí? Hay una interacción acá, por lo tanto hay un proceso, hay una evolución. ¿Sí? Entonces, ahí sí voy a pasar de un tipo de energía que yo tenía almacenado en el dique a otro tipo de energía de rotación que lo voy a tener en la turbina girando. Bueno, eso es la forma en que vamos a analizar los sistemas termodinámicos. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Y acá vamos a entrar en un concepto muy interesante. A ver el chat. Sí. Acá vamos a empezar a hablar ya de un concepto más que interesante, que es justamente la forma de interacción que tiene un sistema con su alrededor. Acá, digamos, en este ejemplo, claramente ustedes ven una interacción que se da por el hecho de permitir que una corriente de agua salga de la presa, y esa corriente al salir del agua impacta en los álabes de una turbina y provoca un movimiento de rotación. Entonces, hubo una interacción entre dos subsistemas. Mientras yo hablaba de la presa sola, no había interacción, no había un proceso, no había un sistema evolucionando. ¿Está? Ahora, cuando
pongo otro subsistema a la par, la turbina, y permito que interaccionen entre sí, hay una transferencia de energía de un lado a otro. ¿Está? Ahora, esa transferencia de energía se hace a través de un cierto mecanismo. Y ese mecanismo es lo que se conoce con el nombre de, lo vamos a escribir bien grande y bien bonito, no, bonito no, grande. Se conoce con el nombre de trabajo. ¿Está? Entonces, el trabajo es una forma, es un mecanismo de transferencia de energía entre un sistema y su alrededor o entre dos subsistemas. ¿Sí? El trabajo es la forma, es la manera en que se va a transferir la energía. El trabajo no es energía, no lo es, sino que es un medio de transferir la energía. Va a tener las mismas unidades, obviamente, que la energía, pero no es lo mismo. ¿Sí? Si yo voy a pasar de una forma energética a otra forma energética, ¿sí? De potencial a cinética, de química a rotacional, de no sé, de lo que sea, la forma en que yo voy a transferir la energía de un lado a otro es a través de un mecanismo de transferencia. A través de un mecanismo de transferencia. Ese mecanismo, uno de los mecanismos más importantes, es lo que se denomina trabajo. El otro mecanismo, que lo vamos a estudiar un poquito más tarde, pero desde ya se lo adelanto para que no estén demasiado ansiosos, cosa que no creo, pero no importa. El otro mecanismo, ¿qué es esto que me aparece acá? Espérenme un segundito. ¿Ustedes ven una TX ahí? Sí, profe. Sí, Se ve. Sí, profe. No sé dónde es. Si yo supiese dónde salió. Bueno, parece que sí. ya vamos a ver. Y sigue ahí. Es de lo que quiere agregar el texto, profe. Muy astutos, ahí está. La verdad que estuvieron... Eso era para saber si estaban atentos ustedes. Ahí está. El otro mecanismo de transferencia, que va a aparecer es el calor. En donde trabajo, perdón, yo quiero ser un poco más didáctico. No sé para qué, pero no importa. Les juro que cambié el color de esto. Ahí está. ¿Sí? Lo que yo quiero que les quede bien en claro, que tanto el trabajo, que ahora vamos a hablar, y el calor, que vamos a hablar después, son claramente formas, no me importa que se lo vea así de grande, formas de transferencia de energía. Bien, ¿les queda claro? Tanto calor como trabajo son formas de transferencia de energía. No es energía, el trabajo no es energía, el calor no es energía, estrictamente hablando del punto de vista termodinámico. Son formas de transferencia de energía. Es la manera en que vamos a convertir, entre comillas,
una forma energética en otra forma energética, a través del intercambio de energía en forma de trabajo o en forma de calor. El trabajo, ahora lo vamos a pasar a estudiar, cómo va a ocurrir eso y a qué va a estar asociado, ¿sí? Y desde ya le hago un pequeño adelanto: el calor es la forma de transferencia de energía que va a estar asociado con esa variable de estado primitiva que hemos dado en llamar entropía, de la cual ustedes no tienen la más pálida idea y no se preocupen, ya lo vamos a definir. ¿Está? Bueno. Bien. El trabajo, por definición, ¿se acuerdan ustedes a qué era igual? ¿Cómo yo definía el trabajo? En su forma general. Fuerza por distancia. Producto escalar, vectorial, ¿cómo era? Escalar. Era un producto escalar, sí. Pero nosotros no le vamos a dar bolilla a esa parte. Y efectivamente vamos a decir que el trabajo se define como la fuerza por el diferencial de distancia. Esto va a ser igual a el diferencial de trabajo. Y acá les tiene que aparecer la primera pregunta. Para hacerlo ameno voy a esperar la primera pregunta de lo que acabo de escribir. Los que ya le hicieron no pregunten. ¿Qué notan de raro en esto que acabo de escribir? No notan nada raro. A ver. La distancia vectorial. La rayita arriba del diferencial. Eso que está ahí arriba, la rayita arriba del diferencial, es lo raro. ¿Eso qué significa? ¿Por qué nosotros cruzamos el diferencial de trabajo? Fíjense que, si bien esto es un producto escalar, no importa, ya no le demos bolilla a eso, es f por diferencial de x. Es más, si quieren, ya les saco esto para que no se complique la vida. Fíjense que el diferencial de x, que es el desplazamiento, no lo he cruzado, pero el de trabajo sí tengo un diferencial cruzado. Eso es para indicar que el diferencial de trabajo no es un diferencial exacto. No es un diferencial exacto. ¿Por qué es esto? Porque vamos a ver, cuando hablemos de formas en que se presenta la energía, que en cualquier forma que se presente la energía, en las distintas maneras que la vamos a encontrar, van a ver que la energía es lo que se llama una función de estado. La función de estado es aquella función que solamente depende del estado inicial y del estado final cuando esa función recorre un camino. Es lo que ustedes habían visto ya en análisis matemático, ¿sí? La función de estado se define de un montón de formas. Físicamente es aquella que no depende del camino que recorrió para alcanzar el nuevo estado. O sea, parte de un estado inicial y llega a un estado final. ¿Cómo hizo para llegar al estado final? No importa, porque si el estado inicial es el mismo y el estado final es el mismo, no me interesa cómo hizo para alcanzarlo. Es independiente del camino. Desde el punto de vista de análisis matemático, esto se lo puede escribir de un montón de formas. Si supongamos que tenemos la función cualquiera, llamémosle la función A, ¿sí? Una función llamada A. Si yo sé que la integral a través de un camino cerrado de la función A, la integral curvilínea a través de un camino cerrado de la función A es igual a 0, yo puedo decir que esa función A es una función de estado. ¿Sí? Es lo que también se conoce con el nombre de función potencial. Estoy haciendo analogía de lo que ustedes ya vieron en el análisis matemático con la parte física de esto. Cualquier forma de energía que está asociada a una variable de estado es una
si es una forma energética, es una función de estado. ¿Está? La energía potencial, por ejemplo, está asociada a la variable altura. Ahora, si yo cambio la altura de un cuerpo, ¿sí? Van a ver que si yo paso de que el cuerpo esté a 1 metro, de repente llega a un estado final que está a 20 metros, a nosotros no nos interesa cómo llegó hasta ahí. ¿Sí? Porque independientemente de cómo llegó hasta ahí, la diferencia de energía potencial de ese cuerpo será la masa por gravedad por 20 menos 1. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, toda forma energética asociada con una variable de estado es una función de estado. Es independiente, solamente depende de su estado final y de su estado inicial. Es independientemente del camino que recorrió para alcanzar ese nuevo estado, partiendo de un dado estado inicial. ¿Está? Pero ¿qué ocurre? El trabajo no es una función de estado. El trabajo no es una función de estado. No es lo mismo que yo, Oscar Sakur, parado en la planta baja de un edificio, suba. Mi estado inicial está dado. A ver, espérame un segundito, que no me están dejando. Tengo a uno que me está ladrando acá en la oreja y no me deja hablar. Démele un segundo, por favor. A ver, de vuelta. Si yo estoy parado en la planta baja de un edificio, ¿sí? Y tengo un estado inicial igual a 0, sácala, Ceci. Perdón, si yo estoy en la parte... Firu quiere participar también, sí, tal cual. Tengo una perrita que no mide más de 20 centímetros de alto y ladra como si fuese un gran danés. A ver, volvamos a retomar la idea. El trabajo, yo les decía, no es una función de estado. La energía potencial sí lo es. Si yo estoy en la planta baja del sistema, ¿sí? En la planta baja del edificio, y quiero subir el edificio, llegar hasta el piso 20, ¿sí? El cambio de la energía potencial mío va a estar dado por la diferencia de altura en el edificio. ¿Está? O sea, yo estoy a nivel 0 como estado inicial. Subo al piso 20, que vamos a suponer 2,5 metros por piso, 50 metros más arriba, yo voy a tener un cambio de la energía potencial que va a estar dada por la diferencia de altura que recorrí. Ahora, no es lo mismo que yo suba por ascensor a que lo haga por escalera. Claramente el trabajo en un caso es muy distinto, es mayor que en el otro caso. Mi cambio de energía potencial va a ser el mismo. Ahora, el trabajo que se tuvo que intercambiar para que yo pase del estado inicial 0 metros, masa por gravedad por 0 metros, a masa por gravedad 20 metros, sí, habíamos hablado 50 metros, perdón, piso 20, el cambio es el mismo, el trabajo por un camino y por otro camino es totalmente distinto. Entonces, la función trabajo no es una función de estado. Por lo tanto, no tiene un diferencial exacto. Entonces, para nosotros marcar esa diferencia y para no olvidarnos nunca de eso, lo que normalmente hacemos es marcarlo, es cruzarlo, perdón. ¿Está? ¿Alguna pregunta? Ahora vamos a ver distintos tipos de trabajo. ¿Se entendió lo que dije? ¿Podría Sí, profe. repetir lo último? ¿Qué es lo último? Del cambio de energía con la potencial. Perfecto. Yo estoy parado en un edificio abajo, en la planta baja del edificio. Este sería mi estado inicial desde el punto de vista de
energía potencial mía, ¿sí? Tengo que ir al piso 20. ¿Sí? Cuando llegue de alguna forma al piso 20, mi nuevo estado será mi masa, yo peso 70 kilos, 68 kilos exactamente, por la gravedad, por la altura nueva que estoy, ¿sí? Voy a obtener masa por gravedad por 50 metros. Ese es mi estado final después de haber ocurrido conmigo un proceso. Es decir, obviamente yo para pasar de nivel planta baja a piso 20, o sea, a 50 metros de altura, yo tuve que tener una interacción con algún otro sistema. ¿Está? O, digamos, yo mismo haber hecho un esfuerzo intercambiando energía con alguien para ir subiendo de altura, cambiando mi altura y por lo tanto ir incrementando mi energía potencial. ¿Está? Entonces, a mí no me importa desde el punto de vista energético cómo llegué al piso 20, porque mi estado final es masa por gravedad por 50 metros. Menos mi estado inicial, que era masa por gravedad por 0 metros, ya que yo puse mi sistema de referencia a nivel planta baja. ¿Está? Independientemente de cómo yo llegué ahí. Capaz que me tomé un helicóptero, después me tiré un paracaídas y caí en el piso 20. Y mi diferencia de energía potencial sigue siendo la misma. O tal vez subí por ascensor. Mi diferencia de energía potencial es la misma. O tal vez subí por las escaleras. Mi diferencia de energía potencial es la misma. Ahora, el trabajo que me dio subir por las escaleras no es lo mismo que me haya ido en ascensor o que me haya subido en helicóptero y tirado en paracaídas. Los caminos fueron distintos. Sí, profe, ya lo entendí ya. Perfecto. Entonces, eso es lo que no se tiene que olvidar. Obviamente mi ejemplo es muy burdo y es muy fácil de identificar. Muchas veces uno tiende a confundir esto. Y no estar tan seguro si el trabajo es o no es una función de estado. ¿Está? Bueno, ahora lo que vamos a ver son distintas formas, distintos tipos de trabajos que un sistema puede intercambiar partiendo de esta definición generalizada. ¿Sí? A ver, permítanme. Antes de entrar a eso, les quiero recordar cuál había sido la convención que íbamos a adoptar en el curso, que era esta convención, ¿sí? Lo que se llama la convención egoísta de Planck, en donde lo que decimos es, todo lo que entra en mi sistema es positivo, y todo lo que sale de mi sistema es negativo. Ahora ya sabemos desde el punto de vista de energía pura que lo que entra o lo que sale de mi sistema puede ser calor o trabajo. ¿Sí? O calor y trabajo, pero cualquiera de esas dos formas. ¿Sí? Si entra calor al sistema es positivo, si entra trabajo al sistema es positivo. Si sale calor del sistema es negativo y si sale trabajo del sistema es negativo. ¿Sí? Hay otra convención que muchos libros la tienen y que es altamente probable que caiga en manos de ustedes alguno de esos libros con la convención denominada técnica, que dice que si entra, lo voy a escribir acá, ¿sí? Esta convención dice que, a ver, si entra calor al sistema, ese calor es positivo. Si sale trabajo del sistema, ese trabajo es negativo. Vamos a poner así. Esa es la otra convención. Esta es la llamada convención. Ya cada vez se usa menos. Prácticamente no hay ningún libro de edición nueva que use esta convención, ¿no? Pero de las viejas que todavía anda dando vuelta.
Fíjate ahí, si sale trabajo, es positivo. Perdón, es positivo, positivo. Sí. Perdón. Es técnico, gracias, Daniel. Si entra calor al sistema, es positivo. Si sale trabajo del sistema, es positivo. Y, por supuesto, que las recíprocas, si sale calor del sistema, es negativo, y si entra trabajo del sistema, es negativo. Esa es lo que dice la convención técnica. ¿Por qué? Porque antiguamente lo que interesaba era, digamos, el centro del estudio termodinámico, en realidad no era el sistema, sino lo que el hombre necesitaba. Entonces, lo que más se necesitaba era que entre calor a un sistema y saquemos trabajo para algo. Entonces, ahí es donde se usaba esa convención técnica, ¿sí? La verdad que la convención egoísta de Planck es mucho más consistente, es mucho más lógica, en realidad, y más fácil de analizar. Pero ya le vamos a dar algunos tips para que ustedes rápidamente se den cuenta, cuando caiga algún libro de termodinámica en sus manos, rápidamente se den cuenta qué convención utiliza. ¿Está? Bueno. Ahora sí, vamos a las formas de trabajo. Permítanme. Voy a copiar esto. Bueno, el trabajo generalizado es lo que yo le había escrito anteriormente, ¿no? Es decir, el trabajo generalizado es justamente la fuerza generalizada por un desplazamiento generalizado. Esa es la definición general de trabajo. Acá tachemos esto, el diferencial por el tema de la función de estado. El trabajo más fácil de visualizar, es el de un émbolo y un cilindro, es decir, un pistón que comprime un determinado gas dentro de un cilindro o se expande, digamos, dentro de ese cilindro, ¿sí? Ahora, fíjense que si yo parto de la ecuación diferencial, esta que está acá arriba, diferencial de trabajo igual a fuerza por desplazamiento, y a esta definición yo la multiplico y la divido por el área, ¿qué tengo? ¿Qué área primero? El área transversal del cilindro, ¿sí? El área en este sentido, o el área del pistón, si lo quieren ver más fácil, ¿sí? Si yo lo multiplico y divido por esa área, ¿qué tengo? En vez de fuerza sobre área, ¿qué es? Presión. Presión, correcto. Y área por desplazamiento, ¿qué vendría a ser? Volumen. Volumen, diferencial de volumen. Ahora, acá nos encontramos con un pequeño problema, que justamente es el más gráfico de todos, digamos, de los trabajos que se ven, pero aparece un pequeño inconveniente. Si yo comprimo, así como está la figura esta, si yo comprimo el gas, le estoy entregando al gas, mi sistema del gas, ¿no? Lo que está en línea de puntos ahí. Si yo comprimo ese gas, ¿le estoy entregando energía o le estoy sacando energía? Entregando. Estoy entregando. Si comprimo, le estoy entregando. Es decir, está entrando energía a mi sistema. Si entra energía, ¿cómo es? Según la convención egoísta de Planck. ¿Positiva o negativa? Positiva. 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 Perfecto. Entonces, pero si es positiva, fíjense qué le pasa al volumen si yo comprimo. ¿Cómo es el volumen final respecto del volumen inicial? Menor. El volumen final es menor que el volumen inicial. Por lo tanto, este diferencial este diferencial de volumen, en realidad, es, en un trabajo de compresión como el que acabo de analizar, sería negativo.
como la presión siempre es positiva, me estaré dando un trabajo negativo, cuando yo sé que está entrando trabajo al sistema. Si está entrando el trabajo al sistema, mi trabajo debe ser positivo. Por lo tanto, me veo obligado a poner un signo negativo adelante, a los efectos de cumplir con la convención egoísta de Planck. No se preocupen, es el único trabajo de lo que nosotros vamos a utilizar que tiene esta situación. ¿Está? Y ahí es por eso que abajo aparece, acá abajo aparece justamente ya la expresión bien escrita de aquí, de que el trabajo mecánico de expansión es igual a menos la presión por diferencial del volumen. ¿Por qué? Vamos a ver si ahora analicemos el caso inverso. En vez de compresión es una expansión. Si es una expansión, el diferencial de volumen es positivo, porque el volumen final es mayor que el volumen inicial. O sea, si yo estoy en el caso de una expansión, les aclaro que yo escribo en el pizarrón tan feo como escribo virtualmente, así que si la clase fuese presencial tendrían el mismo problema. El trabajo de expansión, el volumen final es mayor que el volumen inicial. Por lo tanto, el diferencial de B es mayor que 0. ¿Sí? Por lo tanto, el diferencial de trabajo es negativo, porque tengo signo menos adelante. ¿Sí? En el caso de una compresión, ¿sí? El volumen final es menor que el volumen inicial, el dB es menor que 0 y, en consecuencia, el diferencial de trabajo es positivo. ¿Está claro el análisis? ¿Sí? Este tipo de intercambio de energía por este mecanismo de trabajo de expansión mecánico, va a ser el que más vamos a utilizar a lo largo de todo el curso. Nosotros en general vamos a utilizar, para desarrollar toda la teoría termodinámica que vamos a ver, a los efectos exclusivamente didácticos, los sistemas simples para la explicación, en donde las variables de estado están dadas por la energía interna, el volumen, el número de moles, ¿sí? Pero, digamos, todo lo que apliquemos a este tipo de trabajos se puede, la teoría vale perfectamente para cualquier otro tipo de intercambio en otros trabajos, que es lo que vamos a ver ahora mismo, ¿sí? Bueno. Acá tengo que borrar lo que quedó. Bueno. Vamos a ver otros tipos de intercambios. Por ejemplo, el trabajo mecánico de estiramiento. Supongamos, digamos, yo no me voy a poner, no lo quiero abrumar demasiado con las demostraciones físicas, esto ustedes ya lo vieron en Física 1, ¿sí? Supongamos que yo estoy traccionando una barra, ¿sí? Estoy aplicándole un esfuerzo de tracción a esta barra, con lo cual logro un cierto desplazamiento, ¿sí? Le estoy aplicando una tensión, ¿sí? Y logro un desplazamiento de la barra, la estoy estirando. Ese trabajo es tau, la tensión de estiramiento, por el diferencial de longitud. Sería una forma de intercambiar energía en forma de trabajo. En este caso, ¿cuál es la variable de estado? La longitud. En el caso del trabajo de expansión,
¿Cuál es la variable de estado? El volumen. ¿Sí? Para identificar rápidamente cuál es la variable en una ecuación diferencial, siempre miren el diferencial. ¿Sí? Si yo tengo que el diferencial de trabajo mecánico de expansión, es igual a menos la presión por diferencial de volumen, ¿cuál es la variable de estado? ¿Presión o volumen? Volumen. ¿Cómo lo identifican? Mirando dónde está el diferencial. ¿Cuál es el diferencial? ¿El diferencial de qué variable es? ¿Sí? Si yo estoy intercambiando, en este otro caso, estoy intercambiando trabajo a través de un trabajo mecánico de estiramiento, ¿cuál es la variable? ¿Tensión o longitud? No, longitud. ¿Sí? La variable de estado, la que me marca el estado de mi sistema, que en este caso es una barra que se está estirando. ¿Sí? Esta es mi variable de estado. A ver, ¿qué otro tipo de trabajo conocemos? Lo voy sumando acá. Por ejemplo, tenemos el trabajo de extensión superficial. Todas estas ilustraciones están robadas directamente del Sengel. ¿Sí? Por ejemplo, si yo acá tengo un marco rígido de alambre y lo sumerjo a ese marco en una solución jabonosa, en el momento que aplique una fuerza para ir corriendo, digamos, dentro de ese marco, abriendo ese marco, voy a ir armando una película de jabón. ¿Sí? Entonces, eso es un claro ejemplo de un trabajo de extensión superficial, en donde ahí lo defino como tau, que es la tensión superficial, por diferencial del área. Van a hacer ejercicios ustedes sobre esto para que les termine de quedar claro. ¿Cuál es la variable de estado? Área. ¿Está? Sigamos. Cualquier duda me paran y me preguntan. Todo el primer trabajo práctico que van a tener con el ingeniero Castillo va a dar vuelta alrededor de esto, justamente. Las distintas formas y modos de trabajo que un sistema puede intercambiar energía. ¿Sí? A ver, ¿qué otra manera hay? Este otro también es muy común. El trabajo mecánico rotacional. ¿Sí? Es un eje rotando. Se llama también trabajo de árbol. Es el trabajo a través del cual... A ver, si yo tengo un automóvil, ¿qué tengo? Así, desde el punto de vista macroscópico, tengo un combustible que interacciona con oxígeno, produce una reacción que es altamente exotérmica, ¿sí? Hay una energía térmica, una energía química en ese combustible muy alta que a través del acoplamiento motor cigüeñal y un ciclo termodinámico que estudiaremos después, transformamos esa energía química contenida dentro de los reactivos del combustible y del oxígeno de repente en una traslación, en una energía cinética, porque el auto es una masa que se mueve. ¿Está? ¿A través de qué mecanismo lo hacemos? A través de un trabajo mecánico. Ese trabajo mecánico es un trabajo mecánico rotacional. ¿Está? Porque tengo un eje que está rotando, que mueve las ruedas al moverse, ¿sí? Van trasladando el móvil. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo es ese trabajo? Es un par torsor por el ángulo de giro tita. ¿Está? Bien. Acá también hay un tema. El caso de... Ustedes esto lo van a estudiar a lo largo de su carrera, sobre todo los ingenieros químicos, digamos, los que sigan el tema de la ingeniería química. Los ejes rotando, normalmente, digamos, la energía que transmiten, o si divido esa energía por la unidad tiempo, la potencia que transmiten los ejes rotando, está vinculado justamente a estas dos cosas. Al par torsor, o sea, con qué fuerza
gira ese par torsor, por decirlo de alguna forma, y la velocidad de rotación. ¿Sí? Esa velocidad de rotación, que en este caso lo vemos como un ángulo de giro, es lo que va a marcar. El más claro ejemplo de energía transferida a través de un eje rotando está dado por una caja de cambio de un automóvil. Cuando yo estoy en primera, por ejemplo, en primera marcha, lo que estoy haciendo es utilizando un alto par torsor y una baja velocidad de rotación. ¿Sí? Y estoy transmitiendo una X cantidad de potencia. Recuerden que potencia es energía por unidad de tiempo. ¿Sí? Ahora, a medida que voy avanzando en las marchas de un motor, lo que voy haciendo es, voy disminuyendo la intensidad de ese par motor y voy aumentando la velocidad de rotación. ¿Está? Pero a igual puedo sostener la misma potencia. No sé si me entienden. ¿Está? Entonces, la potencia transmitida por un eje rotando está dada por dos magnitudes, el par de torsión y la segunda magnitud sería el ángulo de giro dividido por unidad de tiempo, la velocidad de rotación. Es una forma muy común de transferir energía, de pasar de un estado a otro. Yo, si tengo un par torsor girando, puedo hacer un montón de cosas. Puedo acoplarlo a una rueda y traslado un auto. Puedo acoplarlo a un generador eléctrico y obtengo energía eléctrica. Hay distintas maneras y formas de acoplamiento respecto de esto. Bueno, vamos, permítanme acá mostrarles. Sí. Permití una pequeña aclaración. Sí, sí, sí. Sobre todo para que no se confundan mucho con el tema de la convención. Se puede usar cualquier convención. Sí. Pero el Testery Model dice algo que es absolutamente claro y que creo que es lo que hay que tener como concepto fundamental. El trabajo lo acabas de definir como el producto de una fuerza generalizada por un desplazamiento generalizado. F por diferencial de X. Cuando ese producto puede representar el incremento de la energía potencial de una masa en el campo gravitacional de la Tierra, entonces ahí se lo identifica como trabajo realizado por el sistema. Y entonces se puede usar la convención que uno quiera y ponerle el signo que quiera. Lo que es importante es entender cuándo es trabajo realizado. Y esta definición de Testery Model está muy buena. Sí. Es trabajo realizado cuando el producto P por diferencial de X o F por diferencial de X se puede representar un incremento en la energía potencial de una masa. O sea, puede representar levantar una masa a una determinada altura. Entonces, es trabajo realizado por el sistema. Ahí no queda ninguna duda, se puede usar la convención que uno quiera, y el tema es después no confundirse con el tema de la convención. Sí, si yo estoy incrementando la energía de un sistema a través de esa transferencia, es trabajo que el sistema recibe. ¿Está? Claro. Sería esa la forma para seguir ciertas. Bueno. Disculpe, profe, ¿era un aumento de energía potencial? Sí, dice que ese trabajo, esa ecuación F diferencial de X, si puede representar el aumento en la energía potencial, es porque es trabajo realizado por el sistema. La F diferencial de X puede ser cualquiera de los trabajos que está indicando el ingeniero Sacur. Puede ser el trabajo de estiramiento, el de extensión superficial, el de rotación o el de expansión o compresión, y hay un montón más, magnético, etcétera, que ya lo van a ver, los trabajos de polarización. Pero lo importante es que si el producto de F por diferencial de X puede representar
el aumento en la energía potencial de una masa en el campo gravitacional de la Tierra, entonces ese es trabajo realizado por el sistema. Independiente de la convención. Acá Bien, profe. está escrito lo que está mostrando Oscar, está basado en la teoría, en la convención egoísta de Planck. Pero la aclaración que estoy haciendo es para un concepto general y usar la convención que aparezca en cualquier libro. Pero hay que tener claro cuándo es trabajo que realiza el sistema y cuándo es trabajo que recibe el sistema. ¿Está? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, acá por último, ya para ir finalizando la clase de hoy, les pongo otras formas de trabajo. Digamos, por ejemplo, el trabajo eléctrico de transporte de carga es la fuerza electromotriz por diferencial de la carga. ¿Sí? Eso es cuando es trabajo eléctrico, digamos, ¿no? El trabajo de polarización es el campo de polarización por el diferencial de la polarización propiamente dicho. Acá no entramos, como ustedes todavía no vieron Física 2, simplemente hacemos mención de esto, lo tienen que saber, pero no entramos mucho en explicaciones porque todavía son temas que ustedes no analizaron. ¿Sí? Trabajo magnético, cuando no hay un dieléctrico presente, es el campo de magnetismo por el diferencial de H. El trabajo magnético de magnetización es lo mismo, pero con un dieléctrico presente. Y este último, sí es el que nos interesa, es el trabajo químico. El trabajo químico, porque vamos a hablar mucho acerca de él, está dado por lo que se denomina potencial químico por diferencial del número de moles. El trabajo químico del componente J de un sistema, del componente J de un sistema, es igual al potencial químico de ese componente J por el diferencial de número de moles. ¿Sí? Eso también lo vamos a ir desarrollando a lo largo del curso. Bueno, yo no los quiero aburrir más. Ya, digamos, tenemos todos los elementos para la clase de mañana, que la voy a dar yo nuevamente, la de mañana miércoles. Vamos a seguir con ya los balances de energía. ¿Sí? Principio de conservación de energía y balance de energía para los distintos tipos de sistemas. ¿Está? Ya tenemos prácticamente todos los elementos como para desarrollar ese tema. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran? ¿Alguna duda que quieran evacuar? ¿Nada por el momento? Profe, disculpen la pregunta, ¿las clases virtuales ustedes las van a subir a algún lugar para que podamos verlas? Las que ya se están realizando. El ingeniero Castillo tiene la palabra. Correcto. Vamos a subir al aula virtual, así que todos los que estén matriculados en el aula virtual las vamos a subir a medida que nos vayan llegando las grabaciones de las clases. Gracias. ¿Te comentó algo Daniela, Manuel? ¿O? No, todavía no. Ah, bueno. Bueno, sí, ya les digo, vamos a habilitar estas clases y a medida que vayan transcurriendo vamos a habilitar las mismas teorías que dimos el año pasado. Digamos, los temas son los mismos, pero ustedes van a tener la opción de escucharme dos veces, en el caso de las teóricas, y de escucharlo al ingeniero Castillo en el caso de las prácticas, digamos, para que ustedes caso puedan. de las prácticas, ¿cómo se realizarían? Porque son varios los ejercicios y creo que son fundamentales para realizarlo. De la misma forma que estamos realizando las teóricas. Eso Vamos se va a tratar de resolver una determinada cantidad de ejercicios del práctico, no todos, pero vamos a avanzar sobre varios de los ejercicios que están planteados en las guías. Bueno. Acá ponen, se cortó, ustedes lo están viendo, ¿no? Sí. Ah. No se puede preguntar eso en el chat. Bueno, ¿alguna pregunta más? A esta hora ya no hay preguntas. A ver.
Calor y trabajo son las dos únicas formas de transferencia de energía. Sí, en general hay una forma de transferencia que algunos autores lo ponen como separado, que es la transferencia de energía a través de onda electromagnética, pero básicamente eso nosotros lo podemos incluir dentro del trabajo a las ondas electromagnéticas. Así que yo les diría que a los efectos nuestros, sí, calor y trabajo son las dos únicas formas de transferencia de energía. Con todas las formas de trabajo que acabamos de ver, ¿no? O sea, y hay más, si se quieren, no muchas más, pero hay, en donde el trabajo, ese X generalizado del trabajo, puede ser el volumen, la polarización, la carga, el área, la longitud, el ángulo de giro y todo eso, ¿no? Y el calor, ya lo mencionamos, está asociado, sí, con esa variable que dimos en llamar entropía, que todavía no sabemos qué es. Yo todavía no la entiendo, pero no importa. Un sistema puede cambiar de clasificación de aislado a abierto, solamente si le cambias la condición del límite, ¿no? Que muchas veces se hace eso para generar que evolucione un sistema. Si de repente lo tengo aislado y libero un vínculo, cambio la condición de adiabaticidad que tiene ese sistema y logro un proceso. Que es lo que yo hacía un poquito cuando teníamos el dique y liberaba la corriente de agua debajo del dique, ¿no? Si entra calor es positivo y si sale trabajo es positivo, eso es la convención técnica, no es la que utilizamos nosotros. Yo simplemente la mencioné por las dudas que caigan en manos de ustedes un libro que use la otra convención, no la egoísta de Planck. La egoísta de Planck, la que usamos nosotros, es más fácil. Todo lo que entra al sistema es positivo, todo lo que sale del sistema es negativo. ¿Algo más? Bueno, voy cortando la grabación por lo pronto.